Bueno, voy a hablar ahora de la noción de tensión eléctrica, que es aquello que se mide en volts. A veces se lo denomina voltaje. Tiene una relación con la carga eléctrica, pero vamos a discutir esa relación. El tema es que me tengo que concentrar en algunos de los razonamientos que había hecho, que había comentado en alguna de los videos anteriores. Uno de ellos que es muy importante es esa noción de tomar al metal, una esfera de metal, desde el punto de vista de un electrón libre. O sea, en principio, todo conductor tiene cargas positivas y negativas. Si está neutro, están en equilibrio y es como si no se compensaran entre sí, como si no existieran. De hecho, las ignoro. Las únicas que me interesan y que son las que van a interactuar entre sí son las que sobran, las que no encuentran pareja. Entonces, si de repente en un metal aparecen tres cargas negativas mágicamente en un lugar, son las que no están aparejadas, están dando vueltas por las órbitas de los demás, pero no tienen compensación, se ven entre sí y se van hacia los bordes. Entonces hay dos nociones acá, que es la que hay que recordar lo anterior. Para un electrón, un conductor es un espacio hueco por el que puede circular, mientras que el aire o el vacío es impenetrable. No puede salir de eso. O requiere algo muy especial para poder salir, que es cuando genera chispa, lo vamos a discutir. Entonces, si me imagino esto como la pecera de los electrones, cuando hay más de dos, se notan entre sí, como podrían nadar libremente en la pecera, pero entre ellos se repelen, es que se van hacia la superficie. La carga de los conductores se dice que termina siendo superficial y se distribuye de una manera equitativa. En una esfera se distribuiría perfectamente equitativo. Entonces hay un tema. Imaginemos que yo tengo dos esferas de distinto tamaño, una grande y una chiquita. De hecho, voy a exagerar esa diferencia. Voy a poner acá una esfera así y acá voy a poner una muy grande. A las dos les voy a generar la misma cantidad de carga en exceso. Entonces lo que voy a hacer es, acá me voy a imaginar que hay 8 cargas negativas y acá también hay 8 cargas negativas. ¿Cuánta carga tiene este? El equivalente a 8 cargas. Si la quiero hacer en Coulomb sería 8 por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. 8 cargas si estoy respondiendo carga y como son electrones es menos. Esa es la carga de la esfera Q1. La carga de la esfera Q2 también son 8 electrones, así que el valor es el mismo. 8 menos 8 por 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Hay una diferencia si se fijan en el amontonamiento y resulta que hay un tema acá. Las cargas se repelen entre sí. De alguna manera, si yo pudiera tener dos cargas, al intentar acercarlas, cuanto más cerca, más fuerza tengo que hacer, tal como si estuviera presionando un resorte. Entonces, los resortes imaginarios que hay aquí separando las cargas están menos apretados que los de acá. O sea, lo pienso así. Supongamos que tengo una mesa, una especie de tabla, mesa de juegos, en la cual tengo acá un hueco circular. Y me pongo a jugar. Tengo pelotitas con resortes y las voy poniendo acá, pelotitas con resortes. Entonces lleno todo este espacio de pelotitas con resortes. Supongamos que después de un rato quiero agregar más pelotitas, entonces debo presionarlas y agregar y se van acomodando. Esa sería la idea de el hecho de que aunque estas dos esferas tengan igual cantidad de cargas netas, o sea extra, no apareadas, sin pareja, estas están más apretadas que estas. Bueno, se dice que este tiene más volts que esto. El valor numérico de los volts va a depender de, en esta primera aproximación que estamos haciendo, qué tan amontonadas estén. Eso posteriormente se corregirá un poquito, pero es una muy buena idea para empezar. Que esa idea de que los volts están relacionados con la carga, o sea, cuanto más carga tenga, más volt va a tener, pero fundamentalmente depende del espacio. Entonces podría darse el caso que es perfectamente posible
que dos esferas de igual tamaño tengan, si este tiene una cantidad de cargas, supongamos que tiene 8 cargas, si este 16 cargas, y pregunto quién tiene más tensión, bueno, el de 16 cargas tiene una tensión numéricamente mayor porque están más amontonadas. Pero si este fuera más grande, aun cuando le ponga 16, hay que ver la relación. Capaz que el espacio es tanto más grande que este, a pesar de tener más carga, están más separadas y la tensión, o sea, esa pulsión por escapar, podría llegar a llamarla, puede ser diferente. Entonces, esa primera noción nos da una idea de lo que es tensión eléctrica. Yo lo hice con cargas negativas, pero en realidad vale para ambas, y hay una cuestión ahí. Sabemos que en un conductor lo único que se mueve realmente de manera más o menos sencilla son los electrones. Las otras partículas subatómicas están firmemente unidas a los núcleos y lo único que puede pasear son los electrones de las últimas órbitas, lo cual hace que cualquier cambio que yo pueda hacer va a estar relacionado con quitar o agregar electrones. Si yo quito electrones, un determinado núcleo al cual le quité un electrón quedó cargado positivamente. El tema, decíamos que en un conductor, este que quedó cargado positivamente, simplemente por el paseo aleatorio, al azar que van teniendo las cargas, un electrón de un vecino termina compensando este y resulta que la carga positiva parece haberse corrido. Sería como si fuera una especie de burbuja en esto, con lo cual uno puede tranquilamente pensar en esta primera etapa sin ningún problema que las cargas positivas también se mueven. Sabemos que realmente no, pero es esto, cuando persigo una burbuja que voy a discutir si es el agua el que ocupó el lugar y entonces por eso parece que la burbuja se movió. Esa especie de burbuja de carga acá puedo considerarla una carga positiva que se mueve. Y también va a pasar que si de repente en un conductor yo tengo más de una carga positiva, que va a ser siempre, de hecho ni se considera el caso, se van a distribuir de forma pareja entre los bordes. En realidad debería estar adentro. El simbolito suele dibujárselo muy sobre el borde, a veces se lo corre para que no se confundan la cruz con el límite, pero está bien sobre el borde. Y la aclaración que quería hacer es, si yo tengo electrones de más electrones de los necesarios, eso implica carga negativa. Por ejemplo, menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Va a depender de 1000 cosas. Carga negativa en una esfera va a implicar volts negativos. Por ejemplo, menos 200 volts. Después vamos a ver que eso puede variar mucho. Esto si tengo negativas, ¿eh? En este caso tengo más cargas negativas. Me había quedado cerca de ese dibujo. Si tengo más cargas positivas, o sea, la carga neta, la carga que sobra, si tengo menos electrones, o sea, tengo carga positiva, por ejemplo, más 3 por 10 a la menos 10 coulomb, los resultados van a ser de carga normalmente valores por 10 a la menos un número importante, son valores muy chiquitos, y puedo tener volts tranquilamente de 270 volts. De hecho, este parece numéricamente, van a ver que depende de otras cosas. Entonces, la noción, y acá está de nuevo, más electrones es carga negativa, menos electrones es carga positiva. Ese es el lío de Franklin cuando eligió positivo y negativo. Hay un límite máximo de cargas que puede contener una esfera conductora. Si yo empiezo a agregarle cargas y le sigo agregando de alguna manera, no sabemos cómo por ahora, pero si tuviera una máquina que le sigue agregando cargas libres, le sigue entregando cargas libres, hay un momento que el amontonamiento es tanto que efectivamente esa fuerza de repulsión impulsa algunos electrones afuera, algunas cargas. O si fueran cargas positivas, termina siendo tanta la fuerza positiva que atrae a algunos, se lo roba al aire. Y cada partícula de aire a la siguiente y así continuando, eso es cuando decimos que salta una chispa.
Si lo pensaba en esa especie de mesa que hice con el hueco, yo empiezo a amontonar resortes con pelotitas y si sigo poniendo, llega un momento que la fuerza es tal que va a saltar todo. Bueno, algo así pasa cuando efectivamente salta una chispa. El valor, por ahora lo iremos viendo luego, pero es para empezar a tener nociones de ciertos valores numéricos. Si la esferita, una esfera de 1 milímetro, conductora, de apenas 1 milímetro de radio, puede tener unos 1000 volts. Si supera los 1000 volts, salta chispa. Hasta 1000, hasta 2000 va a depender de cuestiones de la presión, de la humedad del aire, etcétera, pero es aproximadamente. Una esfera de 2 milímetros, o sea, el doble, el radio sería desde la mitad del círculo hasta el borde, así que la primera esfera de 1 milímetro, esta de 2 milímetros, esto está absolutamente fuera de escala, obviamente. Una de 2 milímetros admite el doble de la anterior, 2000 volts. O sea, si el día, por el aire, la humedad, etcétera, admite 1000, el doble de esfera admite el doble de tensión. Si supero esto, se genera una chispa. Lo que vamos a ver es aplicar lo que vimos de carga para hacer cálculos. O sea, en una esfera, si yo le agrego una cantidad de electrones, ¿cuántos volts tengo? Vamos a ver un poco eso. Hacemos cálculos entonces. Hay una relación para esferas conductoras que es relativamente simple. La cuenta que voy a hacer ahora solo vale para esferas conductoras y dentro del curso, cuando hagamos este cálculo, lo vamos a hacer con esferas conductoras. Para otro tipo de formas la cuenta es más difícil, pero la diferencia es de un porcentaje chico, con lo cual para entender el concepto no va a ser algo importante. En una esfera conductora, los científicos han logrado determinar que si este es el radio de la esfera, sabemos que cuanto más grande sea el radio, más lugar tienen las cargas y por lo tanto va a ser menor la tensión eléctrica en volts. La variable de tensión eléctrica, algunos libros usan la U, de hecho el primer libro que está en material complementario en una unidad anterior usa la U. Lo más típico, sobre todo en nuestro país y después siendo lo técnico, es usar la B corta, que va a coincidir con la B de los volts, pero esta es la unidad. Así como usábamos Q para la carga, V corta mayúscula va a ser para la tensión o el voltaje. Entonces, la tensión eléctrica se va a calcular como una constante, que ahora les voy a decir cuál es, esta la determinaron los científicos, es una proporción, por la carga, esto tiene que ir en coulombs, dividido el radio, esto tiene que ir en metros, y esto va a dar en volts. Esa cuenta me permite saber cuántos volts. ¿Cuánto vale este número? Este se la conoce a esta como constante de Coulomb y es una constante universal. Quiere decir que siempre vale lo mismo. No depende de nada, de la presión, ni del día, ni del planeta, ni de ninguna cosa. Siempre es la misma relación para cualquier material conductor en cualquier lugar del universo. La constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. No vemos aquí unidades, pero van a ser aquellas que cancelen Coulomb y metros para que me termine dando volts. La idea es que como no estamos viendo unidades y no les estoy pidiendo lo que a veces en el secundario insisten que cancelen unidades, sí asegúrense antes de hacer la cuenta de poner esto en coulombs y esto en metros. A ver, advertencia. Es típico que los problemas entreguen el dato de la esfera en milímetros o en centímetros. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de algo que puedo manipular. Una aceituna, una arveja, digamos. Entonces, eso es normal medirla en milímetros o en centímetros. Tengo que pasar a metros antes de hacer la cuenta para que esta cuenta me dé bien, si no me va a dar cualquier otra cosa. Veamos un ejemplo de cálculo. Supongamos que la carga de una esfera es en coulombs, la voy a dar. Vamos a poner acá 3 por 10
a la menos 10 coulombs. Y vamos a suponer que el radio es de 20 milímetros. Antes de hacer la cuenta, tengo que decir cuántos son 20 milímetros. Y por eso estaba la primera cuestión de utilizar cambio de unidades. 20 milímetros es lo mismo que 20 por 10 a la menos 3. Y cuando hago eso, el 0... Fíjense, 20 por 10 a la menos 3 sería el 0 el que va en el lugar menos 3 y me queda 0,020, el C0 después no se coloca, entonces 0,02 milímetros. Para la cuenta tengo que usar eso. Y la cuenta que voy a hacer va a ser la siguiente. B va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga en coulombs, que es 3 por 10 a la menos 10, dividido el radio, que es 0,02. Esta cuenta, hago la cuenta, poner acá, la cuenta es entonces 9 es 9 por 3e menos 10 dividido 0,02. No necesito poner paréntesis en este caso, si alguien tiene dudas podría ponerlos, pero lo pueden revisar en la parte justamente de los ejercicios de fracciones y los de operaciones que no es necesario. Me da 135 volts. O sea, esta cuenta entonces hay dos cosas que hay que recordar acá. La cuenta, los volts son K por Q sobre el radio de la esfera y la K vale 9 por 10 a la 9. Eso lo tienen que saber, lo tienen que aprender. Veamos ahora un complemento. Si yo hubiese cambiado apenas el radio, fíjense, si esa misma carga, la misma cantidad de carga, yo la hubiera colocado en lugar de en una esfera de radio 20 milímetros, lo hubiera colocado en una esfera de radio 1 milímetro. En ese caso, acá va 1 milímetro. Acá ahora sí va 0,01, es el 1 que va en por 10 a la menos 3. Acá va 0,01 y esa cuenta me da 2700 volts. Un valor elevado, en este caso tendería a provocar chispas, supera los 1000 volts para una esfera de 1 milímetro, pero lo de la chispa no lo voy a evaluar, es un comentario para que tengan idea de lo que sucede. Lo que sí vamos a tener que calcular es qué tensión es la que puede haber. Son valores muy altos, sí, pero son perfectamente posibles. En las interacciones, cuando hay chispas, cuando siento una patadita, las tensiones son altas. Uno se asusta porque conoce por ahí lo que significa los 220 y la peligrosidad. Eso lo discutiremos posteriormente. Pero esas veces que siento una patada puede ser del orden de cientos o miles de volts sin problema. Es algo bastante normal. ¿Qué otra cosa puede aparecer acá? Puede aparecer la pregunta, en principio, ¿cómo relaciono esto, por ejemplo, con una cantidad de electrones? Porque yo hablé acá lo relaciono con lo que eran los ejercicios anteriores. Supongamos entonces que un ejercicio dijera que a una esfera neutra le quito de alguna manera 38 millones de electrones. A veces electrones los resumo con una E con un signo menos.
Y lo que pregunto es, ¿qué tensión adquiere? ¿Cuántos volts tiene después de haberle quitado? En principio, como le quito electrones, la esfera va a quedar positiva. Entonces la primera cuestión es, fíjense que, para averiguar volts yo necesito saber el valor en coulombs. Y acá me dan electrones, entonces tengo que relacionar con lo que fue el ejercicio anterior de pasar de cantidad de electrones a carga en coulomb. Entonces lo que voy a averiguar primero es cuánto es la carga de la esfera, debido a los 38 millones de electrones que se le quitaron. Entonces va a ser NE por QE y voy a tener que razonar el signo. Voy a poner un más o un menos acá. Como quito 38 millones de electrones, le quedan protones no compensados y por lo tanto el signo va a ser más. El número de electrones va a ser 38 millones, multiplicado por la carga de un electrón, que es la que tienen que memorizar, 1,6 por 10 a la menos 19, 16, puse 19, dije, coulombs. Tengo que hacer esa cuenta y fíjense además, esto es más fácil de anotarlo si lo hago en notación científica, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. 3,8 por 10 a la 7, hago esa cuenta, 3,8 exponente 7 por 1,6 exponente menos 19, y esa cuenta me da 6,08. La carga de la esfera es igual a 6,08 por 10 a la menos 12 coulombs. Es una carga un poco menor que las cuentas anteriores, pero ahora eso fue solo de la primera parte. Esta cuenta me habilita a usar la última ecuación que aprendimos, que me va a relacionar la carga. Si conozco la carga y el radio, puedo calcular los volts. Lo que tengo que tener cuidado, no dije acá el tamaño de la esfera, es una cuestión a tomar en cuenta. Supongamos que la esfera fuera de un radio de 2 milímetros. Me olvidé de ponerlo, de mencionarlo en el enunciado, en el formulario van a tener los datos. Entonces los volts van a ser la constante K multiplicada por el Q de la esfera sobre el radio de la esfera. Pero ojo, los 2, no pongan un 2 acá. Hay que poner esto en metros, 0,002 metros. Entonces la constante va a ser, esto es igual, perdón, igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 6,08 por 10 a la menos 12 dividido 0,002. Y eso me da, esto se podría poner como 2 por 10 a la menos 3, sí, pero son tan pocos los ceros ahí que a veces uno lo deja. Hago la cuenta, entonces pongo 9 exponente 9 por 6,08 exponente menos 12 dividido 0,002 y eso me da 27,36 volts. Si yo en lugar de haber quitado electrones los hubiera agregado, lo único que cambiaba era el signo acá, que iba un signo menos, entonces la carga hubiera sido negativa, menos 6,08, y los volts hubieran sido menos 27,36. Fuera de eso, el cálculo es exactamente idéntico. Por último, veamos qué sucede si la pregunta es inversa. O sea, esta ecuación, si yo sé los coulombs, obtengo los volts, conociendo el radio para una esfera. La pregunta inversa va a ser ahora, si conozco los volts, ¿qué carga tiene? Entonces, ¿cómo trabajo con esa pregunta? Fíjense que lo que voy a tener es que hacer un despeje. La K que está multiplicando pasaría dividiendo, o sea, la primera etapa es B sobre K igual a Q sobre R. Y ahora la Q es la que me tiene que quedar acá libre, entonces la R que está dividiendo pasa multiplicando y por lo tanto me queda que B sobre K por R es igual a Q. Luego veremos un poquitito mejor las cuestiones de despeje, para los que tengan duda, pero por ahora aplicamos la regla que del secundario por ahí recuerdan. K que está multiplicando pasa dividiendo y luego R que está dividiendo pasa multiplicando.
Entonces esta cuenta es la que voy a tener que hacer. Si el enunciado dijera, quiero tener un cuerpo que de neutro pasa a tener 1000 volts, en una esfera que tiene 3 milímetros, por ejemplo, vamos a hacer que sean 1800 volts para usar un número distinto. Entonces yo quiero que la tensión sea 1800 volts, el radio quiero que sea de 3 milímetros, necesito que esa esfera tenga 1800 volts y la pregunta sería, ¿cuánta carga debe tener? O si la esfera tiene 1800 volts y el radio 3 milímetros, ¿cuánta carga tiene para haber logrado eso? Entonces aplico esto, que está invertido. Conociendo los volts, si hago esta cuenta, obtengo los coulombs. Y lo puedo anotar al revés. Q se va a calcular como B sobre K por R, y entonces son 1800 dividido K, que es 9 por 10 a la 9, por R. Pero ojo, no pongan 3 acá, pues son 3 milímetros, es 0,0003. Ese es un error muy común y algunos pocos, pero lo siguen arrastrando hasta el final. 0,003. Esa cuenta la hago acá, me da 1800 dividido 9 exponente 9 por 0,003 y eso me da 6 por 10 a la menos 6 coulombs, a la menos 10, disculpen, coulomb, con lo cual necesito esa carga, es una carga más parecida a las primeras que habíamos visto. Alguien podría ahora preguntarme, ¿y cuántos electrones hubo que quitar? Porque fíjense, para que esta carga sea positiva le tuve que quitar una cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tuve que quitar? Y bueno, voy a la cuenta anterior. Yo sabía que la carga de un cuerpo es el número de electrones por la carga de un electrón. Entonces, si me quiero quedar con el número de electrones, este que está multiplicando pasa dividiendo y el número de electrones será la carga total dividida la carga de un electrón. La carga total es 6 por 10 a la menos 10. Y la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso me queda 6 exponente menos 10 dividido 1,6 exponente menos 19. Y eso me da, estoy leyéndolo, 3.750 millones de electrones. Si lo quisiera poner en notación científica, por 10 a la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,75 por 10 a la 9 electrones.